En los registros más antiguos del Concilio Galáctico, existe una advertencia que pocos tomaron en serio. Una advertencia sobre un planeta pequeño, azul y aparentemente insignificante en el borde exterior de la Vía Láctea. Ese planeta se llamaba Tierra, y sus habitantes los llamaban humanos. Los archivos galácticos clasificaban a la Tierra como un mundo de la muerte de nivel 7, un planeta con gravedad elevada, temperaturas extremas, radiación solar sin filtro suficiente, y una biodiversidad tan letal que el 90% de las especies conocidas no sobreviviría ni un ciclo solar allí. Sin embargo, los humanos no solo sobrevivían en ese infierno, prosperaban, pero el concilio los subestimó. Los vieron como primitivos, los vieron como salvajes, sin disciplina galáctica. Los vieron como una especie que aún no había comprendido las reglas del cosmos. Ese fue su error más grande. Ese error les costaría 800 años de historia. 800 años que los humanos habían pasado escalando conflictos en silencio, construyendo alianzas en las sombras y preparándose para el momento en que el universo finalmente los vería como lo que siempre habían sido. Una fuerza imparable. Dale like si ya quieres saber qué pasó. Suscríbete para no perderte ni un capítulo de esta historia. Comenzamos en el año galáctico 3.412. Según el calendario del concilio, los Kethari fueron la primera raza en hacer contacto oficial con los humanos. Los Kethari eran seres altos, de piel azul grisácea, con 4 brazos y ojos completamente negros. Habían dominado su sector de la galaxia durante más de 2000 años. Su tecnología era avanzada, su cultura sofisticada y su arrogancia monumental. Cuando sus naves llegaron a la órbita de la Tierra, esperaban encontrar una especie asustada, maravillada, rendida ante su magnificencia. Lo que encontraron fue algo completamente diferente. Los humanos los saludaron con protocolos diplomáticos elaborados, con delegaciones preparadas, con traductores en tiempo real, y con una sonrisa que los Kethari no supieron interpretar. Son más organizados de lo que esperábamos, reportó el embajador Kethari al concilio, pero siguen siendo primitivos. Su tecnología espacial es básica. Sus armas son ridículas. No representan ninguna amenaza. Esas palabras quedaron grabadas en los archivos del concilio para siempre. No como un análisis correcto, sino como el testimonio de la ignorancia más costosa en la historia galáctica. Los Kethari ofrecieron a los humanos un trato al unirse al concilio como especie subordinada. Pagarían impuestos en recursos, mano de obra y conocimiento. A cambio, recibirían protección y acceso limitado a tecnología galáctica básica. Los humanos aceptaron, con esa misma sonrisa que los Kethari no podían interpretar. Lo que los Kethari no sabían era que los humanos llevaban décadas estudiando las comunicaciones interceptadas del concilio. Décadas aprendiendo los idiomas galácticos, sin que nadie lo supiera. Décadas mapeando las rutas de navegación hiperespacial, con telescopios que el concilio consideraba juguetes primitivos. Aceptaron el trato, pero en sus mentes ya estaban calculando el siguiente movimiento. Si esta historia te está atrapando, dale like ahora y suscríbete para seguir escuchando durante los primeros 50 años bajo el concilio. Los humanos jugaron el papel que se esperaba de ellos. Pagaban sus impuestos, enviaban sus delegados, sonreían en las reuniones diplomáticas y mientras tanto, construían, bajo la superficie de la Tierra, en estaciones orbitales que declaraban como instalaciones de investigación agrícola. En lunas que registraban como depósitos de minerales inactivos, los humanos construían naves, construían armamento, construían una flota que ningún sensor del concilio detectaría, porque los humanos habían aprendido a falsificar las lecturas de energía. Habían estudiado cómo funcionaban los sensores galácticos y habían diseñado sistemas específicamente para engañarlos. La ingeniera humana Valentina Okafor fue quien lideró ese proyecto durante 23 años. Era una mujer de Nigeria, con doctorado en física cuántica y un cerebro que sus colegas describían como un ordenador
que también siente. Ella entendió algo que los Kethari nunca comprendieron sobre los humanos, que la creatividad humana no era un accidente evolutivo, era su arma más poderosa. Cualquier especie puede construir una nave más grande, dijo Valentina, en una conferencia secreta en el año 3.461. A nosotros construiremos naves más inteligentes. Y así lo hicieron. Las naves humanas no eran las más grandes de la galaxia, no eran las más rápidas, en línea recta, pero eran las más adaptables, las más impredecibles y las más difíciles de destruir, porque los humanos habían diseñado cada sistema con redundancia triple. Habían diseñado cada protocolo de combate con 1000 variables en mente, y habían entrenado a sus tripulaciones durante décadas para improvisar bajo presión extrema, algo que ninguna otra especie galáctica consideraba una habilidad militar válida. Para el concilio, la guerra era un proceso ordenado con reglas claras. Para los humanos, la guerra era caos controlado. Y en el caos, nadie sobrevivía mejor que una especie que había evolucionado en un mundo de la muerte. Dale like si sientes que esto se está poniendo épico. Comparte con alguien que ame las historias HF Ian. El primer conflicto abierto llegó en el año 3.463. Los Vreth, otra raza del concilio, decidieron reclamar un sistema estelar que los humanos habían comenzado a colonizar sin permiso oficial. El sistema se llamaba Kepler 442 en los registros humanos. Los Vreth lo llamaban territorio reclamado por derecho de antigüedad galáctica. Enviaron una flota de 12 naves de guerra al sistema para expulsar a los colonos humanos. 12 naves Vreth contra una pequeña estación colonial humana con 3 naves de escolta ligera. El concilio esperaba que los humanos se retiraran. El concilio esperaba que los humanos pidieran negociaciones. El concilio no esperaba lo que realmente sucedió. La comandante humana, Chun Wei, a cargo de la defensa del sistema, recibió la notificación de la flota Vreth 48 horas antes de su llegada. 48 horas, tiempo más que suficiente para una humana. Chun Wei evacuó a los civiles en las primeras 6 horas. En las siguientes 12 horas, modificó la órbita de 3 asteroides del cinturón cercano, usando motores de masa que el concilio ni siquiera sabía que tenían. En las últimas 30 horas, preparó lo que sus colegas llamaron la trampa más elegante en la historia de la humanidad. Cuando la flota Vreth llegó al sistema, encontraron aparentemente solo las 3 naves de escolta humanas, pequeñas, lentas, aparentemente inofensivas. Los Vreth lanzaron su ataque en formación estándar, exactamente como sus protocolos de combate dictaban. No sabían que estaban navegando directamente hacia 3 asteroides, reposicionados, que viajaban a velocidad orbital modificada. No sabían que Chun Wei había colocado campos de minas electromagnéticas en cada punto de salida del sistema. No sabían que las 3 naves de escolta ligera eran en realidad drones señuelo controlados remotamente. Las naves reales estaban esperando, con motores apagados, camufladas detrás del calor del sol más cercano. La batalla de Kepler CCR duró exactamente 11 minutos. 8 naves Vreth quedaron inutilizadas. 4 lograron huir, pero 2 de ellas chocaron contra las minas al intentar el salto hiperespacial. Bajas humanas en 0. El Concilio Galáctico recibió el informe del incidente con incredulidad. Imposible, dijeron los Kethari. Un error en los datos, dijeron los Vreth, desde sus naves dañadas. Una anomalía, dijo el concilio en su reunión de emergencia. Pero las grabaciones eran claras. Una comandante humana con 3 naves había destruido o inutilizado a 12 naves de guerra Vreth, sin perder una sola vida. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte el siguiente capítulo. El concilio decidió que Kepler 442N o valía una guerra abierta con los humanos al menos no todavía. Cedieron el sistema en las negociaciones posteriores. Lo presentaron como un gesto de buena voluntad galáctica, pero en sus archivos privados comenzaron a actualizar
La clasificación de los humanos, de especie subordinada primitiva, a especie y subordinada o potencialmente problemática o, aún no los veían como iguales, aún no los veían como una amenaza real, pero la semilla de la duda había sido plantada, y los humanos regaron esa semilla con cuidado durante los siguientes 300 años. No declararon guerras, no desafiaron abiertamente al concilio, siguieron pagando sus impuestos, enviando sus delegados, sonriendo en las reuniones, pero cada vez que había un conflicto en la periferia galáctica, cada vez que alguna raza menor necesitaba ayuda contra opresores más grandes, ahí estaban, los humanos discretamente, efectivamente, sin pedir crédito, sin dejar huellas que el concilio pudiera usar en su contra. El almirante humano, Quaim Asante, fue el arquitecto de esa estrategia durante 120 años. Era un hombre cuya familia había servido en la marina durante 6 generaciones. Y él extendió esa tradición al cosmos. No necesitamos que el universo sepa que somos fuertes, le dijo a su consejo, en el año 3.58. Necesitamos que el universo sepa que somos confiables. A la confianza construye alianzas en las alianzas, construyen imperios en los imperios, ganan guerras bajo la doctrina Asante. Los humanos comenzaron a tejer una red de alianzas con razas menores a lo largo de la galaxia. Los Tetmari, pequeños seres de silicio que los Ketari usaban como mano de obra barata. Los Voreth, mamíferos acuáticos de 5 planetas oceánicos, que el concilio había relegado a proveedores de recursos biológicos. Los Shanti, insectoides altamente inteligentes que el concilio consideraba demasiado inestables para la diplomacia formal. Los humanos los visitaban, los escuchaban, los ayudaban, y gradualmente, en susurros que nunca llegaron a los archivos del concilio, prometieron algo que ninguna otra raza poderosa jamás les había prometido: igualdad, no protección, no subordinación, igualdad. Andale. Si esto te da escalofríos, de la mejor manera. Comparte con tu círculo. El segundo gran conflicto llegó en el año 3.72. 1. Los Grathoge, la raza más militarmente poderosa del concilio después de los Ketheri, decidieron expandir su territorio hacia el sector humano. No pidieron permiso, no enviaron diplomáticos. Enviaron 87 naves de guerra, la flota más grande jamás desplegada contra los humanos. El concilio lo sabían, el concilio lo permitió, porque el concilio había decidido que era hora de recordarle a los humanos cuál era su lugar. Lo que el concilio no sabía era que los humanos llevaban décadas preparándose específicamente para ese momento, no porque supieran que vendrían los Grathok, sino porque los humanos habían aprendido algo fundamental sobre la naturaleza del poder galáctico. Si eres lo suficientemente útil para ser tolerado, eres lo suficientemente amenazante para ser atacado eventualmente. Era solo cuestión de tiempo, y los humanos usaron ese tiempo bien. La flota de defensa humana, que esperaba a los Grathok, no eran las 3 naves ligeras de Kepler 442. Eran 142 naves de línea, 280 fragatas de combate rápido, y 500 naves de guerra de tamaño medio, más 17 estaciones de combate móviles que los Grathok nunca habían visto en su vida. Pero lo más impresionante no era el número era la coordinación. Cada nave humana operaba como parte de un organismo único. Las tácticas cambiaban en tiempo real, adaptándose a cada movimiento del enemigo. Los comandantes de cada nave tenían autoridad para tomar decisiones independientes dentro del marco estratégico Mayo-R, algo sin precedentes en la doctrina militar galáctica, donde los comandantes esperaban órdenes centralizadas. El almirante Grathok, al mando de la flota invasora, se llamaba Vorthax. Era un veterano de 57 campañas militares exitosas. Había destruido flotas completas, con táctica brutal y abrumadora. Nunca había perdido. Cuando sus sensores detectaron la flota humana, esperó el patrón habitual de una especie subordinada. Esperó que se dispersaran, esperó que intentaran huir, esperó que enviaran señales de rendición. En cambio, la flota humana avanzó
no en línea recta, no en formación convencional. Avanzó en un patrón que los analistas Graphoc tardaron 20 minutos en intentar clasificar. Y para cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. Si llegaste hasta aquí, dale like ahora. Esta historia merece ser escuchada. Suscríbete a la batalla de la nebulosa roja, como quedó registrada en la historia galáctica. Duró 6 días. 6 días de combate ininterrumpido, en el que los humanos demostraron algo que el resto de la galaxia no había visto nunca. Resistencia. No solo física, resistencia psicológica. Las razas galácticas tendían a perder cohesión de combate después de 48 horas continuas. Sus cerebros, evolucionados en planetas más benignos que la Tierra, no estaban diseñados para el estrés prolongado extremo. Los humanos, criados en un planeta donde la amenaza constante era la norma de supervivencia, podían operar bajo presión extrema durante días. Sus tripulaciones dormían en turnos de 4 horas, comían en sus puestos, cantaban mientras combatían. Literal y documentadamente, cantaban. El comandante de una fragata humana, llamada Siasaya Tofa, fue grabado por los sensores Graphoc dando órdenes de combate, mientras silbaba una melodía tradicional tongana. Vorthax, al ver esa grabación, en tiempo real, reportó a su alto mando: no entiendo a esta especie. No se comportan como seres racionales. Se comportan como si disfrutaran de esto en parte. Tenía razón. Los humanos no disfrutaban de la muerte, pero habían evolucionado para encontrar claridad en el peligro, para pensar con mayor agudeza cuando el caos los rodeaba. Era una ventaja evolutiva que ningún análisis galáctico había considerado. Al final del 6º día, la flota Graphoc se había reducido a 23 naves. La flota humana había perdido 34 naves. A ver, el número no contaba la historia completa. Las 23 naves Graphoc sobrevivientes estaban todas dañadas, muchas sin capacidad de salto hiperespacial. Vorthax envió una señal de rendición. Y aquí fue donde los humanos hicieron algo que el universo galáctico nunca había visto. La almirante humana a cargo de la batalla, Amara Daidie de Senegal, aceptó la rendición. No tomó prisioneros como esclavos, como era costumbre galáctica. No destruyó las naves sobrevivientes, como hubiera dictado la doctrina de victoria total. Ofreció tratado médico a los heridos. Graphoc ofreció reparaciones básicas a sus naves y los dejó ir, con una sola condición: que llevaran un mensaje al concilio. Comparte este video. Ahora, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte nada. El mensaje que Vorthax llevó al concilio fue simple. Amara Didier lo había dictado personalmente, con las palabras elegidas, con precisión quirúrgica. Decía: hacían al concilio galáctico, a los Kethori, los Graphoc y todas las razas que los sirven. Los humanos hemos vivido bajo vuestra sombra durante 300 años. Hemos pagado vuestros impuestos. Hemos seguido vuestras reglas. Hemos sonreído en vuestras reuniones. No porque tuviéramos miedo, sino porque éramos pacientes. Hoy os enviamos este mensaje, no como una amenaza, sino como una declaración de lo que ya es verdad. Los humanos no son una especie subordinada. Nunca lo fuimos. Tenemos amigos en cada sector de esta galaxia. Tenemos aliados que el concilio nunca ha visto. Tenemos tecnología que vuestros sensores no pueden detectar. Y tenemos la voluntad de usar todo ello si nos obligan. La decisión es vuestra. Podemos seguir siendo vecinos, o podemos ser lo que realmente somos. El poder que reestructura esta galaxia, el concilio, recibió el mensaje en sesión plena. Los Kethari querían responder con una flota total. Los Graphoc, humillados, querían lo mismo. Pero había otras voces en el concilio ese día. Razas que habían recibido ayuda humana en silencio durante décadas. Razas que conocían la verdad sobre los humanos. Y esas voces hablaron. Los Tethmari, los Voreth, los Shanti y 17 razas más se pusieron de pie en la sesión del concilio y dijeron una sola cosa: si atacáis a los humanos,
atacáis a todos nosotros. El concilio se paralizó, porque de repente comprendieron algo que debían haber comprendido 300 años atrás. Los humanos no habían estado esperando, habían estado construyendo no solo naves, no solo armas, habían estado construyendo el futuro de la galaxia. Y ese futuro no incluía al concilio tal como existía. Dale like si esto te dejó sin palabras. Suscríbete para ver cómo termina esta historia épica. Los siguientes 50 años fueron el periodo más tenso en la historia del Concilio Galáctico. No había guerra abierta, pero tampoco había paz verdadera. Era lo que los estrategas humanos llamaban equilibrio de poder dinámico en un estado en que ninguna parte puede atacar sin consecuencias catastróficas. Los humanos usaron esos 50 años para consolidar sus alianzas. La red que Kwame Asante había comenzado a tejer generaciones atrás se convirtió en lo que los historiadores galácticos llamarían después la red de Didier, en honor al almirante que había dado el primer paso al sol. 27 razas firmaron tratados de defensa mutua con los humanos. No tratados de subordinación, tratados de igualdad. Cada raza conservaba su soberanía, su cultura, su forma de gobierno. Los humanos no pedían nada a cambio, excepto una cosa, en que si alguna de ellas era atacada, todos responderían. Fue el nacimiento de lo que el universo galáctico conocería después como la coalición y la coalición cambió todo, porque de repente, el Concilio Galáctico, que había dominado la galaxia durante milenios, se encontró siendo solo una de dos potencias principales. No la mayor, no la más fuerte, solo una de dos. Los Kethari no podían aceptarlo. Su orgullo, construido sobre 2000 años de dominación incuestionada, no podía procesar la realidad. En el año 3.802, tomaron una decisión que sorprendió incluso a sus propios aliados. Decidieron atacar al planeta Vorath Prime, uno de los mundos oceánicos de sus aliados de la coalición. No porque Vorath Prime tuviera valor estratégico, sino porque querían probar que la coalición humana era una mentira. Querían demostrar que cuando llegara el momento real, los humanos no acudirían en ayuda de sus aliados. Querían ver si la sonrisa humana era real o era solo otra máscara diplomática. Comparte ahora. Esta historia merece llegar a todos. Dale like y suscríbete. La flota Kethari llegó a Vorath Prime con 120 naves de guerra. La Mayo era demostración de fuerza que habían realizado en 5 siglos. Esperaban encontrar el planeta sin defensa o con defensa mínima. Esperaban que los humanos tardaran semanas en responder, si es que respondían. Lo que encontraron fue diferente. Cuando salieron de su salto hiperespacial en el sistema Vorath, encontraron 280 naves humanas ya en posición de combate. 280 en formación de defensa total alrededor del planeta. Los Kethari tardaron 3 minutos en procesar lo que veían. ¿Cómo era posible? Habían mantenido el plan de ataque en el más absoluto secreto. Solo 10 miembros de su alto mando lo sabían. ¿Cómo podían los humanos haber llegado antes que ellos? Lo que los Kethari no sabían era que los humanos llevaban 40 años infiltrando las comunicaciones del concilio, no con espías, con inteligencia artificial, con sistemas de análisis de patrones que procesaban décadas de comunicaciones galácticas y podían predecir con 92% de precisión cuándo, cómo y dónde el concilio atacaría. No necesitaban saber el plan específico de los Kethari. Sabían que en algún momento atacarían a los Vorath y llevaban 8 años preposicionando recursos cerca del sistema Vorath. Para cuando llegara ese día, la almirante en comando de la flota humana era la nieta de Amara Ndiaye. Su nombre era Fatima Ndiaye. 24 años en la flota, formada en las academias militares más exigentes de la Tierra, y con la misma sangre tranquila que había caracterizado a toda su familia. Cuando el comandante Kethari le envió una comunicación exigiendo que se retirara y le cediera el camino a Vorath Prime, Fatima lo miró a la pantalla durante un largo momento. Y luego dijo 4 palabras. No vamos a ningún lado. Lo que siguió fue la batalla más grande desde la nebulosa Rohani, y fue la batalla que finalmente convenció al concilio
de que la galaxia había cambiado para siempre. Si esta historia te está moviendo por dentro, dale like ahora mismo, suscríbete y comparte. A la batalla de Boreth Prime duró 9 días. 9 días de combate espacial de una escala que ningún ser vivo en la galaxia había presenciado. Los Kethari pelearon con todo lo que tenían. Usaron armas que nunca habían necesitado desplegar en conflictos anteriores. Usaron tácticas que habían desarrollado durante siglos de dominación galáctica. Pero los humanos tenían una ventaja que ninguna táctica podía eliminar. Conocían a su enemigo. Habían estudiado cada batalla Kethari registrada en los archivos galácticos. Habían analizado sus patrones, sus reflejos, sus puntos ciegos, y habían entrenado específicamente para combatir contra esos patrones. Los Kethari se encontraron peleando contra una fuerza que parecía leerles la mente. Cada movimiento anticipado, cada táctica contrarrestada antes de ejecutarse. Era como combatir contra alguien que había leído tu diario de estrategia, porque en cierto modo, eso era exactamente lo que había pasado. Al cuarto día de batalla, los aliados de la coalición comenzaron a llegar. Primero los Tedmari, con sus naves de minería, convertidas en plataformas de combate. Luego los Shanti, con sus enjambres de naves pequeñas, que los sensores Ketori no podían rastrear individualmente. Luego, los otros, uno por uno, las 27 razas de la coalición cumplieron su promesa. Para el día 9, los Kethari estaban superados en número por 5-1. No fue rendición lo que pidieron. Fue retirada Anne y Fatima en Diale. Les dejó ir, exactamente como su abuela había dejado ir a los Gladok décadas antes, con una condición: que esta vez no hubiera mensaje, solo el silencio de los que han comprendido. Dale like si sientes que la historia de la humanidad es la más increíble del universo. Comparte. Suscríbete en la sesión de emergencia del Concilio Galáctico. Tras la batalla de Boreth Prime, fue la más larga en sus 2000 años de historia. Duró 47 días. 47 días de debate, acusaciones, amenazas internas y finalmente, por primera vez en la historia del concilio, algo que nunca habían tenido que hacer: aceptar la realidad tal como era, no como ellos querían que fuera. El portavoz de los Kethari en esa sesión fue un anciano llamado Vednar, 180 años de vida, 50 de ellos en política galáctica. Había visto la ascensión de civilizaciones y la caída de imperios, y cuando habló con la voz de alguien que finalmente había comprendido algo que debía haber comprendido mucho antes. He revisado los archivos, dijo Vednar. Los archivos de los últimos 800 años he visto cada interacción que el concilio ha tenido con los humanos, y he llegado a una conclusión que me resulta difícil pronunciar. ¿Pero qué debo pronunciar? Nos equivocamos desde el primer día. La sala del concilio quedó en silencio absoluto. Los vimos llegar, continuó Vednar. Los vimos sonreír y en nuestra arrogancia interpretamos esa sonrisa como la de un ser inferior que agradecía nuestra presencia. No era eso, era la sonrisa de una especie que ya nos había evaluado, aunque ya sabía lo que éramos, y que había decidido que podía vivir con nosotros si nosotros aprendíamos a vivir con ellos. Hemos pasado 800 años rechazando esa oportunidad. No, creo que tengamos 800 años más para seguir cometiéndolo. Fue el discurso más importante en la historia del Concilio Galáctico. No porque cambiara todo de inmediato, sino porque fue la primera vez que alguien en ese salón habló la verdad. Estamos llegando al final. Dale like si este viaje valió la pena. Suscríbete para más historias como esta. Las negociaciones entre el concilio y la coalición humana duraron 20 años. 20 años de diplomacia, de concesiones, de rediseño del orden galáctico. La representante humana en jefe fue una mujer llamada Yasmin al-Rashid, nacida en Bagdad, criada entre los archivos de la historia antigua de la Tierra, con una mente que podía sostener 20 variables contradictorias, sin perder el hilo de ninguna. Yasmin entendía algo que muy pocos diplomáticos galácticos comprendían: que la paz duradera no se construye
sobre la victoria. Se construye sobre el respeto mutuo, y el respeto mutuo requiere que ambas partes obtengan algo que valoren. Así que Yasmin no llegó a la mesa de negociaciones, exigiendo la rendición total del concilio. Llegó con una propuesta que llevaba décadas refinándose en los círculos intelectuales humanos. Una propuesta que los más brillantes estrategas, filósofos y diplomáticos humanos habían desarrollado a lo largo de 3 generaciones. La propuesta era simple en concepto, aunque compleja en implementación. Disolver el Concilio Galáctico tal como existía, no destruirlo, en transformarlo, convertirlo en una verdadera asamblea de razas iguales, con representación proporcional, no jerárquica, con mecanismos de resolución de conflictos que no dependieran de la fuerza militar, con un sistema económico galáctico que beneficiara a todas las razas, no solo a las más poderosas. Los Kethari resistieron durante los primeros 10 años. Los Grathos se opusieron durante los primeros 15. Pero la aritmética era simple. La coalición humana representaba ahora a 27 razas y más de 1/3 de la población galáctica total. Y seguía creciendo en cada año que pasaba. Más razas se acercaban a la coalición, no porque los humanos los presionaran, sino porque el modelo que ofrecían era simplemente mejor. En el año 3.89, el Concilio Galáctico firmó el Tratado de Nueva Génesis, el tratado que disolvía la antigua estructura jerárquica y creaba la Asamblea Galáctica de Razas Iguales, con sede en An, la luna de la Tierra, porque había sido en ese pequeño satélite donde los primeros humanos habían soñado con las estrellas. Parecía apropiado que fuera allí donde comenzara un nuevo capítulo para toda la galaxia. Dale like si llegaste hasta aquí. ¿Eres parte de los que entienden por qué esta historia importa? Suscríbete. El día de la firma del Tratado de Nueva Génesis, un ser Kethari anciano y un ser humano anciano se encontraron en los pasillos de la nueva sede galáctica. El Kethari era Vetnar, el mismo que había dado el discurso que cambió la historia del concilio. El humano era el bisnieto del almirante Amara Daidi, un historiador llamado Kofi Daidi. Se miraron en silencio durante un momento. Luego, Vetnar habló. Tengo una pregunta que llevo años queriendo hacer. Kofi lo miró con atención. ¿Lo sabían desde el principio?, preguntó Vetnar. Cuando el embajador Kethari llegó a vuestra tierra hace 800 años y os ofreció ese trato humillante, ¿sabían ya lo que vendría? ¿Lo planearon todo desde ese primer momento? Kofi pensó durante un momento en y luego sonrió. La misma sonrisa que los Kethari nunca habían sabido interpretar. No lo planeamos todo, dijo Kofi. Somos humanos, no somos profetas. Lo que hicimos fue más simple. Decidimos que no importaba cuánto tiempo tomara. Decidimos que no importaba cuántas generaciones necesitáramos. Decidimos que el universo era lo suficientemente grande para todos, y que si vosotros no podíais verlo, nosotros lo demostraríamos en una batalla a la vez, en una alianza a la vez, en un año a la vez. Vetnar guardó silencio por un largo momento. Luego hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Extendió sus 4 brazos en el gesto Kethari de respeto máximo, el gesto que solo se hacía ante los más grandes líderes de su historia, y dijo: a nosotros os llamábamos primitivos. Debo disculparme, no por lo que os hicimos, sino por lo que nos perdimos al no escucharos antes. Kofi Daidi asintió con la cabeza, y luego extendió su mano humana. Vetnar la tomó. Ese apretón de manos fue fotografiado por 1000 cámaras de 100 razas diferentes. Fue la imagen que todos los libros de historia galáctica usarían para ilustrar el comienzo de una nueva era. No la batalla, no la victoria. El apretón de manos, porque así era como los humanos preferían que empezara el futuro. Da like ahora. Comparte esta historia con el mundo. Suscríbete para más épicas como esta. Pero la historia de los humanos en la galaxia no terminó con ese tratado, porque los humanos nunca terminaban de construir. Nunca terminaban de explorar, nunca terminaban de imaginar que el próximo horizonte
podía ser mejor que el anterior. En los años que siguieron al Tratado de Nueva Génesis, los humanos contribuyeron a la Asamblea Galáctica con algo que ninguna otra raza había aportado en igual medida en arte, música, literatura, filosofía. En los humanos habían pasado milenios explorando las profundidades de su propia existencia. Habían llorado, reído, sufrido, amado, odiado y vuelto a amar con una intensidad emocional que otras razas encontraban desconcertante, pero también fascinante, porque en esa intensidad había algo que el universo galáctico había estado buscando sin saberlo. Una forma de conectar razas completamente diferentes entre sí, en un lenguaje que trascendía los idiomas. Los humanos no solo traían tecnología a la nueva asamblea, traían su humanidad, y resultó que la humanidad era exactamente lo que el universo necesitaba. La Academia Galáctica de Artes fue fundada en el año 3.895 por iniciativa humana. 23 razas contribuyeron a su construcción. Se convirtió en el mayor centro de intercambio cultural en la historia de la galaxia. Y fue allí, en esas salas, donde Tedmari, y Grathok, y Kethari, y Shanti, y todos los demás aprendían juntos sobre las historias de cada uno, donde la paz verdadera comenzó a enraizarse. No la paz de los tratados, la paz de los que se conocen, la paz de los que entienden, la paz de los que deciden, con plena conciencia de las diferencias entre ellos, seguir eligiendo la coexistencia. Si esta historia tocó algo en ti, dale like, suscríbete, comparte, que estas palabras lleguen lejos. ¿Qué hace a los humanos diferentes? Esta pregunta fue formulada en la primera sesión de la Asamblea Galáctica por un ser Voreth anciano, y las respuestas que surgieron en esa discusión llenaron 1000 páginas de registros galácticos. Algunos dijeron que era su resistencia física, su capacidad para sobrevivir en condiciones que matarían a otras especies. Otros dijeron que era su creatividad, su habilidad para encontrar soluciones donde otras razas solo veían problemas sin solución. Otros dijeron que era su obstinación, su negativa absoluta a aceptar que algo era imposible. Un científico Kethori propuso que era su biología, que un cerebro evolucionado en un mundo de la muerte necesariamente desarrolla capacidades de procesamiento de crisis que otros cerebros simplemente no tienen. Un filósofo Shanti propuso que era su mortalidad, que una especie que sabe que tiene tiempo limitado aprende a valorar cada momento de una manera que las razas de vida larga nunca podrán replicar. Una poeta, Tedmari, propuso algo diferente. Dijo que lo que hacía diferentes a los humanos era su capacidad para contener contradicciones, para ser, simultáneamente, guerreros y pacifistas, constructores y destructores, crueles y compasivos, racionales y apasionados. Los humanos no eligen entre sus contradicciones, dijo la poeta, las abrazan todas, y de esa tensión interna surge algo que ningún ser de una sola naturaleza puede generar. Surge la posibilidad de que algo nunca visto antes pueda existir. Eso es lo que los humanos traen al universo: no certezas, posibilidades, y la Asamblea Galáctica, en ese momento, comprendió por fin por qué una pequeña especie de un mundo de la muerte había pasado 800 años construyendo en silencio el futuro de toda la galaxia. Porque para los humanos, el futuro no era algo que sucedía, era algo que se construía al ladrillo, alianza por alianza, generación tras generación, con paciencia infinita y determinación inquebrantable, con la sonrisa que el universo tardó 800 años en aprender a leer. Dale like si esta historia te hizo sentir orgulloso de ser humano. Comparte con todos. Suscríbete ahora. En los archivos más recientes de la Asamblea Galáctica existe una entrada que los historiadores citan con frecuencia. Fue escrita por el primer cronista oficial de la nueva era galáctica, un ser Kethari de tercera generación que había crecido en la nueva asamblea. La entrada dice: en
He pasado mi vida estudiando la historia de los humanos. He leído cada registro, cada batalla, cada tratado, cada discurso. He intentado entender cómo una sola especie de un planeta marginal pudo cambiar el orden de una galaxia entera. Y la respuesta que he encontrado es a la vez la más simple y la más profunda que he conocido. Los humanos lo hicieron porque no tenían otra opción, no como rendición, sino como convicción. Habían decidido que el universo sería mejor. Y habían decidido que si nadie más lo iba a hacer, lo harían ellos. No para dominar, no para vengarse de los que los habían subestimado, sino porque así son los humanos. Cuando ven un problema, construyen una solución. Cuando ven injusticia, construyen justicia. Cuando ven un universo roto, construyen uno mejor, no en un día, no en un siglo, pero lo construyen. Y esa es la lección más importante de toda la historia galáctica. Nunca subestimes a la especie que decidió que el futuro valía la pena construir. Y así termina esta crónica. La crónica de los humanos que el universo subestimó. La crónica de 800 años de silencio estratégico, de alianzas tejidas en la oscuridad, de batallas ganadas con inteligencia más que con fuerza bruta, de una especie que llegó a las estrellas, siendo considerada primitiva, y terminó siendo el corazón de una nueva era galáctica, porque los humanos nunca olvidaron quiénes eran. No olvidaron de dónde venían, no olvidaron las batallas de sus ancestros, en los valles y océanos, de un pequeño planeta azul. No olvidaron el precio que cada generación había pagado para que la siguiente pudiera ir más lejos. Y llevaron todo eso a las estrellas, a su historia, su música, su dolor, su amor, su determinación indestructible y la sonrisa, siempre la sonrisa. La sonrisa que el universo tardó 800 años en aprender a leer. La sonrisa que decían todavía no nos conocéis, pero algún día lo haréis. Y cuando ese día llegue, todo cambiará. Ese día llegó, y todo cambió. Gracias por llegar hasta el final de esta épica historia. HF Yancy. ¿Te emocionó? Dale like ahora mismo. Suscríbete al canal para más historias como esta. Comparte con todos los que aman la ciencia ficción épica. Nos vemos en el próximo capítulo del Universo Ampero. El universo no descansa cuando una guerra termina. Y los humanos lo sabían mejor que nadie, porque en la Tierra habían aprendido una verdad que ningún libro galáctico contenía: que la paz no es la ausencia de conflicto. La paz es el trabajo constante de construir algo que valga la pena proteger. Habían firmado el Tratado de Nueva Génesis, habían fundado la Asamblea Galáctica, habían extendido la mano a sus antiguos opresores. Pero en los bordes más oscuros de la galaxia, algo se estaba moviendo, algo que ni los humanos ni el concilio habían visto venir, porque estaban tan concentrados en sus propias disputas que habían olvidado mirar hacia afuera, hacia el vacío, entre las galaxias, hacia el lugar del que venían señales que ningún equipo científico podía explicar, señales que llevaban 120 años, siendo catalogadas como anomalías de fondo cósmico, y que un astrónomo humano llamado Priya Venkataraman acababa de descifrar. Dale like si quieres saber qué encontró Priya en sus. Suscríbete para no perderte el final de esta historia épica. Priya Venkataraman tenía 39 años cuando cambió la historia por segunda vez. La primera vez que la historia cambió había sido en el Tratado de Nueva Génesis, donde ella era solo una niña. Había crecido escuchando las historias de su abuela sobre la batalla de Boreth Prime. Su abuela había servido como operadora de comunicaciones en una de las fragatas de Fatima Daidie, y le había repetido siempre la misma frase antes de dormir a Priya: el universo siempre tiene otro secreto, esperando a quien tenga la paciencia de buscarlo. Amprea había tomado esas palabras como una misión personal. Durante 17 años, había analizado las anomalías de fondo cósmico que los científicos galácticos descartaban como ruido electromagnético. 17 años de datos, 17 años de patrones que no encajaban en ningún modelo conocido. Hasta la noche
del 14 de marzo del año 3.901, aun cuando su sistema de inteligencia artificial señaló algo que ella misma tardó 6 horas en creer. Las señales no eran ruido, eran comunicaciones. Comunicaciones de una estructura matemática, de una complejidad que superaba todo lo que la Asamblea Galáctica conocía. Comunicaciones que venían de más allá del borde de la galaxia conocida. Comunicaciones que habían estado ahí durante 120 años, esperando como si alguien supiera, que eventualmente alguien las descifraría, como si alguien hubiera calculado exactamente cuánto tiempo tardaría una especie lo suficientemente inteligente en encontrarlas. Prea presentó sus hallazgos ante el Consejo Científico de la Asamblea Galáctica 48 horas después. La sala quedó en silencio absoluto cuando terminó su presentación. Luego, uno de los científicos Kethori más viejos del Consejo preguntó con voz temblorosa: ¿cuántas razas conocidas tienen la tecnología para enviar comunicaciones de esa complejidad? Priya respondió sin dudar: ninguna. Comparte ahora, dale like, suscríbete. Lo que viene es lo más grande de esta historia. La noticia se extendió por la Asamblea Galáctica como una onda de choque. Había algo más allá de la galaxia conocida, algo que los había estado observando durante más de un siglo, algo que había esperado pacientemente a que la galaxia alcanzara cierto nivel de... ¿qué exactamente? Madurez, unidad, capacidad de recibir el mensaje sin destruirse a sí misma. Esa última teoría fue la que más circuló en los pasillos de la asamblea, porque la cronología era demasiado precisa para ser coincidencia. Las señales habían comenzado exactamente 120 años antes. 120 años antes era cuando los humanos habían firmado su primer tratado de alianza formal con los Tethmari. El primer paso real hacia la coalición. El primer paso real hacia la Asamblea Galáctica. Como si alguien hubiera estado esperando a que comenzara ese proceso. Como si alguien hubiera estado esperando a ver si la galaxia podía superar sus propias divisiones. La comandante de la flota de defensa de la Asamblea era en ese momento la almirante Zara Okafor, nieta de la legendaria Valentina Okafor, la ingeniera que había diseñado los sistemas de camuflaje humanos 800 años atrás. Zara había heredado el intelecto de su abuela y algo más. Una intuición táctica que sus instructores describían como casi sobrenatural. Cuando recibió el informe de Priya Venkataraman, Zara no sintió miedo, sintió lo que los humanos siempre sentían ante lo desconocido: curiosidad. Y esa curiosidad, más que cualquier tratado o batalla, era lo que definía a su especie. Zara convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Asamblea, y cuando los representantes de las 27 razas se sentaron frente a ella, les dijo algo inesperado: no vamos a prepararnos para una guerra. La sala murmuró: vamos a preparar una respuesta. Ándale. Like si confías en los humanos para esto. Suscríbete para ver qué pasa a continuación. A la preparación de la respuesta tomó 3 años. 3 años de trabajo conjunto entre las mentes más brillantes de todas las razas de la Asamblea. Los matemáticos Tethmari contribuyeron con sistemas de codificación basados en cristalografía de silicio. Los Shanti aportaron modelos de comunicación colectiva que podían transmitir conceptos abstractos sin lenguaje verbal. Los Vorreth contribuyeron con tecnología de propagación de ondas desarrollada en sus océanos profundos. Y los humanos contribuyeron con algo que en principio pareció extraño: un arte. Priya Venkataraman había analizado la estructura matemática de las señales recibidas durante 3 años, y había llegado a una conclusión que dividió al Consejo Científico. La estructura de las señales no era solo información técnica, era también estética. Había proporciones en los patrones que correspondían a conceptos como armonía, narrativa, contraste. Quien nos envió estas señales no solo quiere compartir datos, explicó Prea en la reunión plenaria del Consejo. Quiere establecer conexión y la conexión no se establece con datos, se establece con significado. Y
El significado es lo que el arte transporta mejor que cualquier otra forma de comunicación. Hubo razas en el consejo que se opusieron. Los Grathok, que ya participaban en la asamblea, aunque con desconfianza todavía fresca, querían enviar primero una demostración de capacidad militar, para que sepan que no somos débiles, argumentó su representante. Sarah Okafor respondió con calma. Llevan 120 años observándonos. Ya saben exactamente qué somos capaces de hacer militarmente. Lo que no saben todavía es si somos capaces de algo más que combatir. Eso es lo que necesitamos demostrarles. La propuesta humana prevaleció, como había prevalecido tantas veces antes en la historia de la galaxia, no con fuerza, con argumentos que el resto no podía rebatir. Si este momento te llega al alma, dale like. Ahora comparte suscríbete a la historia. Continúa la transmisión galáctica. Como fue llamada oficialmente, se envió el 7 de septiembre del año 3.904. Fue la transmisión más compleja jamás construida por ser inteligente alguno. Contenía matemáticas universales como punto de partida, física fundamental como segundo nivel, luego mapas estelares con la posición de la Asamblea Galáctica, luego algo que Priya había insistido en incluir contra la opinión de varios consejeros en música de todas las razas de la Asamblea. Los tonos de percusión, Tedmari, los cantos armónicos Voreth, las composiciones de frecuencia ultrasónica Shanti y música humana, jazz de Nueva Orleans del siglo XX, sinfonías de Beethoven, canciones de cuna de Mozambique, música de mariachi de México, cánticos budistas tibetanos, todo entretejido en una composición única que Priya había llamado simplemente somos, porque eso era lo que querían decir. No tenemos poder. No somos peligrosos, no rendidos ante nosotros. Solo somos existimos, sentimos, creamos y queremos conocerte. La transmisión viajó a la velocidad de la luz, hacia el borde de la galaxia, y la galaxia esperó. Dale like si la piel se te pone de gallina. Estamos llegando al final. Suscríbete y comparte. La respuesta llegó en el año 3.907. 3 años después de la transmisión, llegó no como una señal de radio, no como una transmisión hiperespacial, llegó como algo que ningún instrumento científico de la Asamblea había detectado antes que ocurriera. Una nave, una sola nave, de un tamaño que inicialmente los sensores no podían procesar correctamente, porque sus sistemas no estaban calibrados para objetos de esas dimensiones. Cuando finalmente los técnicos recalibraron los sensores, la lectura fue clara. La nave medía 400 kilómetros de longitud. Se detuvo a exactamente un año luz del sistema solar humano. Y esperó. El Consejo de Seguridad de la Asamblea se reunió en sesión de emergencia. Las voces de miedo eran muchas. Los Grathok pedían activación inmediata de la flota. Los Kethari sugerían retirarse a posiciones defensivas. Incluso, algunas razas más pequeñas pedían simplemente ignorar la nave y esperar. Sarah Okafor escuchó todo. Luego habló. Enviaron una sola nave, una nave que se detuvo a distancia respetuosa. Una nave que no ha emitido ninguna señal agresiva. Una nave que está esperando. Eso no es el comportamiento de alguien que viene a conquistar. Eso es el comportamiento de alguien que viene a presentarse en pausa. Y los humanos sabemos perfectamente cómo se responde cuando alguien viene a presentarse en sí. Sabes lo que viene. Dale like, ahora, suscríbete. Comparte con quien necesita escuchar esto. Sarah Okafor viajó personalmente hacia la nave desconocida. No con una flota de guerra, con 3 naves de exploración científica y una nave diplomática, con Priya Venkataraman a su lado como asesora científica, con representantes de 12 razas de la Asamblea como testigos, y con la misma calma que había caracterizado a los humanos desde el primer día que los Kethari
Llegaron a su planeta. Cuando las naves humanas se acercaron a la nave desconocida, ésta respondió, no con armas, con una señal que Prea descifró en tiempo real con ojos que se llenaron de lágrimas, antes de que pudiera decir una sola palabra. Era la transmisión humana, de vuelta. La música, Somos, pero modificada, expandida, con nuevas voces añadidas. Voces que la asamblea nunca había escuchado. Voces que vibraban en frecuencias que hacían que los instrumentos científicos registraran no solo sonidos sino algo que los físicos tardaron semanas en clasificar. Algo que solo podían describir como emoción codificada en materia. Los desconocidos habían escuchado la música de la galaxia y habían añadido la suya como respuesta, como presentación, como invitación. Priya Venkataraman, con las lágrimas corriendo por su cara, se giró hacia Sarah Okafor y dijo con voz temblorosa pero firme: nos están diciendo que también ellos sonan, que también sienten, que también crean y que quieren conocernos. Sarah Okafor asintió lentamente y luego hizo lo que los humanos siempre habían hecho ante lo desconocido. Extendió la mano metafóricamente. Claro. Activó el canal de comunicaciones y dijo en todos los idiomas de la asamblea simultáneamente en bienvenidos. Llevamos 800 años aprendiendo a decir esa palabra y realmente significarla. Creemos que finalmente lo hemos logrado. Ándale like ahora mismo. Este momento merece un like. Suscríbete para seguir este viaje con nosotros. Lo que sucedió en los meses siguientes superó todo lo que la Asamblea Galáctica había imaginado. Los seres de la nave, que eventualmente dieron a conocer su nombre, en formas que la mayoría de las razas galácticas no podían pronunciar, y que fueron registrados en los archivos de la Asamblea como los primeros por ser, aparentemente, la civilización más antigua conocida en el universo observable. Comenzaron un proceso de comunicación lento, meticuloso y extraordinariamente paciente, porque resultó que los primeros llevaban no 120 años observando la galaxia. Llevaban 11.000 años. 11.000 años esperando a que las razas de esta galaxia alcanzaran lo que ellos llamaban, en su traducción más aproximada, coherencia empática. La capacidad de una civilización de reconocer el valor de otras civilizaciones, no como recursos ni como amenazas, sino como fines en sí mismos. La capacidad de construir, no para dominar, sino para compartir. La capacidad de extender la mano sin esperar rendición a cambio. Los primeros habían visto esa cualidad emerger en esta galaxia. Exactamente 120 años atrás, exactamente cuando los humanos habían firmado su primer tratado de igualdad con los Tethmari. Ese había sido el momento que los primeros habían esperado. El momento que les indicó que esta galaxia estaba lista para ser encontrada. Un científico de los primeros, cuya forma de comunicación los traductores describían como pensamiento convertido directamente en luz estructurada, formuló una pregunta en la primera sesión de intercambio formal. Preguntó específicamente por los humanos. Preguntó cómo una especie relativamente joven, en términos galácticos, había logrado catalizar un cambio tan profundo en una galaxia entera. Y fue Priya Venkataraman quien respondió, porque era la científica más cercana a los primeros en ese momento, y porque llevaba toda su vida, sin saberlo, preparándose para responder exactamente esa pregunta. Comparte esta historia. Ahora, dale like. Suscríbete. Estamos en el momento más importante del relato. Priya pensó durante un largo momento antes de responder. Pensó en su abuela, contándole historias de batallas estelares. Pensó en Valentina Okafor, construyendo sistemas de camuflaje en secreto. Pensó en Quaim Asante, tejiendo alianzas en la oscuridad. Pensó en Amara Daidiei, dejando ir a sus enemigos derrotados con dignidad. Pensó en Yasmin al-Rashid, construyendo paz, en lugar de exigir rendición. Pensó en todos ellos, en todas las generaciones que habían cargado este proyecto hacia adelante, sin saber si alguna vez verían su fruto y luego respondió. Los humanos
Venimos de un planeta que quería matarnos todos los días. Un planeta con depredadores más grandes, con venenos más letales, con tormentas más violentas, de lo que cualquier ser razonable debería poder sobrevivir. Y en ese planeta, aprendimos algo que no se puede enseñar en una academia. Aprendimos que el universo no te debe nada aunque si quieres algo. Tienes que construirlo aunque si quieres paz. Tienes que construirla aunque si quieres justicia. Tienes que construirla aunque nadie va a venir a salvarte. Y que esa no es una razón para desesperarse, es una razón para empezar a trabajar. En pausa, los humanos cambiamos esta galaxia porque no teníamos otra opción que intentarlo, no porque fuéramos superiores, no porque tuviéramos más poder, sino porque habíamos decidido que el universo podía ser mejor. Y una vez que un humano decide algo así, no hay fuerza en el cosmos que pueda detenerlo. El representante de los primeros guardó silencio durante varios minutos. Luego comunicó algo que los traductores tardaron 1 hora en procesar correctamente. Pero cuando finalmente lo procesaron, la frase era simple. Llevamos 11.000 años buscando razones para creer que el universo era un lugar que valía la pena habitar. Acabáis de darnos la mejor que hemos encontrado en el like ahora. Este momento es exactamente por qué existe esta historia. Suscríbete y comparte con el mundo. Los años que siguieron al primer contacto con los primeros fueron los más transformadores en la historia de la galaxia. No porque los primeros llegaran con tecnología superior que resolver todos los problemas, aunque sí la tenían, sino porque su presencia cambió la forma en que las razas de la Asamblea se veían a sí mismas. Cuando sabes que hay alguien que lleva 11.000 años esperando a que madures, cuando comprendes que tu galaxia fue observada durante milenios por seres que querían encontrarte lista, algo fundamental cambia en tu relación con el tiempo. Dejas de pensar en décadas. Empiezas a pensar en siglos. Dejas de pensar en victorias individuales. Empiezas a pensar en la historia que estás construyendo para los que vendrán después. Los humanos ya pensaban así. Llevaban 800 años pensando así. Pero ahora, con el ejemplo de los primeros ante ellos, toda la Asamblea Galáctica comenzó a pensar así. Y ese cambio de perspectiva fue más poderoso que cualquier arma jamás construida, más poderoso que cualquier tratado jamás firmado, porque cuando una civilización aprende a pensar en términos de milenios, las guerras de décadas dejan de tener sentido. Los Grathok fueron los primeros en experimentarlo, los mismos Grathos que habían enviado 87 naves a destruir a los humanos 2 siglos atrás. Los mismos Grathok, cuyo orgullo herido había tardado generaciones en sanar. Un joven líder Grathok, de tercera generación, que había crecido en la nueva asamblea, pidió una audiencia privada con Sara Okafor en el año 3.9111. Llamaba Drax. Era la primera generación de su especie que había crecido sin conocer la guerra como norma. Y tenía una pregunta que le había costado años reunir el valor de formular. ¿Cómo lo hacen los humanos?, preguntó Draxvam. ¿Cómo perdonan tan completamente? Mi pueblo os atacó durante siglos. Os subestimamos. Os maltratamos. Intentamos destruiros. Y vosotros nos dejasteis entrar en vuestra coalición, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo? Sara lo miró durante un momento largo y luego sonrió. La misma sonrisa que había desconcertado al universo durante 800 años. No lo olvidamos, dijo. Nunca olvidamos lo que pasó. Pero aprendimos hace mucho tiempo que cargar el peso del pasado solo sirve para ralentizarte. Cuando necesitas construir el futuro, no os perdonamos porque seáis inocentes. Os perdonamos porque nosotros necesitábamos seguir adelante, porque el universo que queremos construir no tiene espacio para el odio eterno. Y porque, honestamente, en pausa, un guerrero que aprende de su derrota es mucho más valioso que un guerrero que nunca ha perdido en Draxvam. Asintió lentamente. Y en sus ojos, Sara Okafor vio algo que reconoció inmediatamente. La misma chispa que había visto en los ojos de Vidnar el Kethori cuando estrechó la mano de Kofi Didi. La chispa
del que finalmente comprende. Dale like, si esto te llegó al corazón, y comparte. Suscríbete para más historias que importan. El año 3.912 marcó el comienzo de lo que los historiadores galácticos llamarían la Gran Convergencia, el periodo en que las razas de la Asamblea Galáctica y los primeros comenzaron un intercambio de conocimiento sin precedentes. Un intercambio que no era unidireccional. Los primeros no solo enseñaban, también aprendían, porque resultó que 11.000 años de historia no te enseñan todo. Los primeros habían alcanzado una sofisticación tecnológica y filosófica impresionante, pero habían perdido algo en el camino, algo que las razas más jóvenes de la Asamblea aún tenían: la urgencia. La pasión de quien sabe que el tiempo es limitado. La creatividad caótica que surge cuando no tienes 11.000 años para resolver un problema sino 11 días. Y nadie lo tenía en mayor medida que los humanos. Un primero que había pasado décadas estudiando arte humano formuló una observación que se convirtió en uno de los documentos más citados de la Gran Convergencia. Observó que la música humana contenía una cualidad que no había encontrado en ninguna otra civilización que hubiera estudiado. Una cualidad que llamó belleza imperfecta, necesaria. La tendencia humana a crear cosas hermosas, precisamente porque eran imperfectas, a encontrar en las grietas y las disonancias no errores a corregir, sino verdades a expresar. Las civilizaciones antiguas, escribió el primero, tienden a eliminar la imperfección en busca de la pureza. A los humanos hacen lo opuesto, abrazan la imperfección como fuente de significado. Y en esa diferencia filosófica está quizás la respuesta más profunda a por qué esta galaxia finalmente alcanzó la coherencia empática. No fue a pesar de sus imperfecciones, fue gracias a ellas. Dale like si esto cambia la forma en que ves tus propias imperfecciones. Suscríbete. Comparte. En el año 3.92, Priya Venkataraman publicó el trabajo de su vida. Un volumen titulado El universo que construimos era parte historia, parte ciencia, parte filosofía, y parte algo que los académicos no sabían muy bien cómo clasificar. Era también, en cierto modo, una carta. Una carta a todas las generaciones futuras de todas las razas de la Asamblea. El capítulo final decía algo que fue leído en cada escuela, en cada academia, en cada centro de cultura de la galaxia. Decía: cuando los primeros humanos miraron al cielo nocturno desde un planeta que quería matarlos, no vieron amenazas, vieron destinos. Cuando los primeros Kethari llegaron a nuestra Tierra con arrogancia y superioridad falsa, no respondimos con rabia, respondimos con paciencia y con planes. Cuando la galaxia nos dijo que éramos primitivos, sonreímos, no porque no nos doliera, sino porque sabíamos algo que la galaxia todavía no había aprendido, que el tamaño de un ser no se mide en metros, ni en años de civilización, se mide en la amplitud de lo que es capaz de imaginar. Y los humanos siempre hemos sido capaces de imaginar algo mejor, algo más grande, algo más justo, no para nosotros solos, para todos. Eso es lo que somos. No guerreros, aunque podemos serlo cuando hace falta. No diplomáticos, aunque hemos aprendido a hacerlo con maestría. Somos constructores, constructores del futuro. Y el futuro, como siempre, está esperando a que alguien tenga el valor de empezar a construirlo. Si estas palabras resuenan en ti, dale like, comparte este video con todos. Suscríbete al canal para más historias que te hacen sentir que el universo tiene sentido. La última entrada oficial en los archivos del período que esta crónica narra fue escrita no por un humano, fue escrita por un ser de los primeros, el mismo que había estudiado la música humana durante décadas, el mismo que había formulado la teoría de la belleza imperfecta necesaria. En su entrada en los archivos de la Asamblea decía: he vivido 11.000 años, he visto el nacimiento y la muerte de estrellas. He conocido civilizaciones que duraron milenios y civilizaciones que duraron siglos antes de desaparecer. He visto el universo en su máxima grandeza
y en su máxima crueldad. Y en 11.000 años, nunca había visto lo que vi cuando esta galaxia alcanzó su coherencia. Nunca había visto a razas que se habían odiado durante siglos elegir libremente construir juntas. Nunca había visto a seres que habían sufrido injusticia ofrecer perdón sin exigir rendición. Nunca había visto una especie joven catalizar el despertar de toda una galaxia. Los humanos me preguntaron, una vez, ¿cómo los habíamos encontrado? Les respondí que habíamos seguido las señales de coherencia empática, pero esa no era la respuesta completa. La respuesta completa es que los encontramos porque ellos construyeron algo que no podíamos ignorar, no una flota, no un imperio, una idea. La idea de que el universo puede ser mejor. La idea de que los seres inteligentes, sin importar sus diferencias, pueden elegir la conexión sobre el conflicto. La idea de que hay algo más valioso que el poder. La idea de que hay algo más duradero que la victoria. La idea que los humanos han llevado en su corazón desde que miraron al cielo nocturno por primera vez. La idea que les permitió sonreír cuando el universo los subestimó. La idea que los sostuvo durante 800 años de construcción silenciosa. La idea más poderosa que he encontrado en 11.000 años de existencia. La idea de que todos, absolutamente todos, merecemos un lugar en este universo. Gracias, humanos, por no olvidar esa idea cuando os era más fácil abandonarla, por seguir construyendo cuando el universo os decía que no podíais, por sonreír cuando debíais haber luchado, y por luchar cuando era necesario, y por construir paz cuando la guerra era más sencilla. El universo es mejor porque existís. Y así termina esta crónica. No con una batalla, no con una victoria, con palabras, con las palabras que demuestran que 800 años de construcción silenciosa, de alianzas tejidas en la oscuridad, de batallas ganadas con inteligencia y corazón, de sonrisas que el universo tardó siglos en aprender a leer, habían llegado a su destino. No el destino que los humanos habían planeado, porque los humanos nunca habían planeado exactamente esto, sino el destino que habían hecho posible. Posible con cada decisión correcta, tomada en el momento difícil. Posible con cada mano extendida, cuando era más fácil cerrar el puño. Posible con cada generación que cargó el sueño hacia adelante, sin saber si alguna vez se cumpliría. El destino de un universo un poco más justo, un universo un poco más conectado, un universo donde una especie de un mundo de la muerte, una especie que el universo llamó primitiva, una especie que sonrió cuando debía haber llorado. Demostró que las estrellas no son solo puntos de luz en la oscuridad, son destinos, y que los destinos no se esperan, se construyen un paso a la vez, una generación a la vez, un sueño a la vez. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Si esta historia te movió por dentro, dale like ahora. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia. Comparte con todos los que aman las historias que importan. Nos vemos en el próximo capítulo del universo.